para Fabriz, no te vamos a dar tregua hoy. Buenas noches de nuevo. Fabriz, tenemos un amigo que queremos que nos ayude la traducción a ser posible. Es nuestro MILOŠ KARAVEZIĆ, que no sé si, bueno, que estaba aquí con nosotros. Ahora mismo no tiene conectada la cámara, no sé si, bueno, sí, ahora mismo ya. Hola, buenas tardes, MILOŠ. Hello, comrades. Hola, MILOŠ. Hola, MILOŠ. Hola, hello. Cantada. Please, who will translate in English? I unfortunately don't know Spanish. Sí, para eso tenemos Next aquí time, nuestro amigo maybe. Fabriz. Okay, Fabrice. Okay. Sure. Thank you, Fabrice. Yes, I want to greet you all, especially Jose Antonio, who invited me to participate in the conference. And I want to thank you for the opportunity to participate in this conference. MILOŠ nos está agradeciendo al canal, a José por la invitación y darle la oportunidad de poder expresar su punto de vista. Sí, quería preguntar. I'm here. Sí. Sorry. Oh, okay. I'm here to represent New Communist Party of Yugoslavia, League of Communist Youth of Yugoslavia, and Serbian-Cuban Friendship Association. MILOŠ está aquí como representante del nuevo Partido Comunista y la Liga Comunista y el grupo de amistad serbio. Me falta MILOŠ, the group of. What's the last organization? Serbian-Cuban Friendship Association. La Asociación de Amistad Serbia-Cubana. And yes, before I start, I just also want to greet our ambassador of Cuba in Serbia, Gustavo Trista del Todo, and to emphasize that we have a very good cooperation with Cuban embassy in Serbia, also with some other embassies like Venezuela, but with Cuban embassy we have very good cooperation. MILOŠ está agradeciendo el trabajo y la cooperación con la embajada de Cuba en Serbia y especialmente el embajador. So the Cuban Revolution is very significant for people in Serbia, and actually the diplomatic relations between Cuba and Serbia started to be more intensified after the Cuban Revolution, and with the cooperation between President Tito and President Castro. MILOŠ está diciendo que hay una larga historia de cooperación con Cuba, entre Serbia y Cuba, y eso viene de la época de Tito, pero que se han mantenido y hay todavía más relación con Serbia y Cuba. From 1959 until today, we still have very good relations, and this is because of the revolution and because of socialist government in Cuba. And even today, despite Serbia is pretty much in the hands of Western imperialists, we Cuban people and Cuban and Serbian people are still supporting each other. MILOŠ está diciendo que, bueno, que por supuesto hay un carácter político de solidaridad con Cuba desde el punto de vista del socialismo, pero que, y a pesar de que el imperialismo ha ganado terreno incluso en su país,
hay todavía mucha gente en favor de la solidaridad con Cuba. Cuba today represents a bastion of socialism in the West, and it is an example for all communists around the world how we should persist in the fight for socialism. Cuba es un modelo, sigue siendo posiblemente el único modelo que queda también en el oeste, en los países, y que eso sigue siendo un modelo para el mundo entero. So for more than 6 decades, Cuba is resisting the U.S. imperialism, and the Cuban people succeeded to preserve their revolution, which a lot of other peoples in Latin America weren't so successful. And yes, and despite the blockade, despite all of sanctions, it is still that Cuban people live better than other workers of Latin America. Milos está saludando ahí los esfuerzos de Cuba, de los cubanos, por haber mantenido la revolución, y que ha sido muy duro el impacto del bloqueo, y que a pesar de todas estas medidas del imperialismo, han logrado mantener su revolución. And this is we can see that in capitalism, the wealth of the nation is actually very bad and enslaving for the workers, and this can be seen throughout Latin America with the exploitation of minerals, of silver, gold, and also with plantations of sugar, of coffee. We see that this is, although the capitalists they take profit, it is devastating for workers and also for environment. Miro está haciendo, una crítica del sistema capitalista. Está señalando antes también que muchos países, incluso en América, que dejaron en la historia el modelo socialista, que a pesar de eso Cuba logró mantenerlo, y que Cuba siempre trata de proteger su población y piensa en el bienestar de su población, y entonces está comparando las condiciones de trabajo en el sistema capitalista, en el sistema socialista, y que Cuba ha logrado mantener y preocuparse, proteger su población. Today, socialist Cuba is the thorn in the eye of U.S. imperialism, and this is why USA is constantly trying to destroy the Cuban economy, and also to bring down the revolution with their counter-revolutionaries, or how Cubans call them, gusanos. Como Cuba tiene ese sistema socialista, por supuesto, es una diana del imperialismo, y entonces tiene que combatir esa presión mantenida por el imperialismo. And this is not just because they want to exploit Cuban workers and Cuban resources, but also because they don't want to have a socialist nation in which we don't have exploitation, and in which people live better than all other people in the region. So they don't want to have that socialist example in their neighborhood. Entonces, no es solo que el imperialismo quiere tumbar Cuba como modelo socialista,
o explotar también los recursos de Cuba, pero es que sobre todo que Cuba representa un modelo que hay que tumbar, que es un modelo al lado mismo de ellos. We can see that capitalist system is in crisis, and that imperialist struggle and imperialist the clashes between imperialists is intensifying, and we can see that people are suffering, that we have a lot of unemployed people, a lot of homeless people. Also with the COVID pandemic, we had very big problems, for example, in the USA, and we can see that in Cuba, those problems don't exist. Cuba is the only small country, how to say, which managed to produce vaccines for its population, and which will 100% vaccinate its population. And these all facts are they are not good for the US propaganda against socialism and against Cuba. Hay una lucha dura entre los diferentes imperialismos en un contexto muy, muy complicado a nivel mundial, pero en ese contexto, en realidad, Cuba ha logrado proteger su población durante la pandemia. Han logrado realmente controlar la pandemia. Al contrario, hay muchos países desarrollados que no pueden pretender tener los mismos logros en términos de desarrollo, por ejemplo, de vacunas, e incluso del punto de vista del control de la misma pandemia, y se está refiriendo también a la situación complicada que tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Yo me gustaría hacerle una pregunta a MILOŠ, un poco basado en la actualidad. Ahora que se están dando esas campañas mediáticas y esa actividad tan feroz, ¿no?, contra la revolución cubana, los amigos de Serbia, ¿cómo ven o cómo creen que pueden enfrentarse sobre todo a esa labor, a esa campaña mediática que hay contra Cuba? So in the very recent context where there are very strong attacks against Cuba, so how do you think you can help Cuba, and how do you think, what would be relevant to do in this context, and what kind of initiatives you may have? Yes, I must say that SKOJ, League of Communist Youth of Yugoslavia, is member of World Federation of Democratic Youth, and we are following. So the World Federation of Democratic Youth have started a campaign of solidarity with Cuban people, and we plan to participate in these solidarity actions with posters, with banners, and also we are planning to make a mural to Cuban president, former president Fidel Castro in Belgrade. Ellos son parte de una organización de la Unión Democrática, y se han juntado a otro grupo para la campaña para defender a Cuba. Hasta ahora, muchas cosas que se hicieron en las redes sociales con afiches, soportes electrónicos que han difundido en las redes. Pues sí, no, yo quería, sí, perdona, MILOŠ, es que se nos va yendo un poquito el tiempo, y yo quería agradecer a MILOŠ su presencia aquí, y aparte de su presencia aquí, nos gustaría mantener un contacto también con su organización,
a fin de recibir y de transcribir, ¿no?, todas las actividades que se hagan en Serbia de su organización y podamos dar, pues bueno, digamos, información al día, ¿no?, de todas las actividades que se hacen, que yo sé que son muchísimas. So, thanks a lot, Miloš. Está muteada. Thank you. Sorry. No, Yeah, perdón. Je vais y arriver. Otra pregunta. Excuse me. Yeah. Just a minute, Miloš. Okay. One No problem. more question. Solamente okay. una cosa, me parece que él habló de un mural que van a hacer en Belgrado al comandante Fidel Castro. Nos encantaría que en ese momento, si fuese posible, que pudiéramos transmitir en directo esa realización. No sé si tienen previsto que sea en pocas horas, si es en un día, si es en un tiempo un poquito más extenso. Nos gustaría mucho tenerte por acá, Miloš. Gracias, Fabrice. Miloš, so we'd like to keep in touch for the next activities you will have, whatever you can film, for example, videos or so, whatever you can transmit to us for give some light to your activities, and also if you have some particular activities, I guess, for the celebration of Fidel in next November 25th. So we have one particular mural you organize, as we understood. So if you could send us something about that, whether it's photos, videos, or whatever. Yes, of course. We will send you some photos, video materials. There will be also some short speech announcement, how to say, and we will send that all to you, and we will keep in touch with and inform you about all of our activities. Yeah, eventually, I don't know what's, depending on the schedule, maybe, I don't know whether it can be a live retransmission, but just let us know. Yes, it was not intended to be live, but we will film. Our announcements and then our statements, and then we will send that to you. Okay, sure. Thanks a lot. Thank you. Las dos cosas son posibles. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you. Saludos. If you don't have, thank you, and patria o muerte, venceremos. Venceremos. Gracias. Muchas gracias, Miloš. Venceremos. Yo estoy con Cuba, yo voy por Cuba. Por ese pueblo que lucha y lucha y sus batallas han sido muchas. Yo estoy con Cuba, yo voy por Cuba. Para que brille siempre la llama de los que luchan por un mañana. Yo estoy con Cuba, yo voy por Cuba. Por ese pueblo que lucha y sus batallas han sido muchas. Yo estoy con Cuba, yo voy por Cuba. Para que brille siempre la llama de los que luchan por un mañana. Patria es humanidad, José Martí lo escribió bien claro. La esperanza que ilumina